Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al podcast de Merca 2.0. Yo estoy feliz con el invitado del día de hoy. Siempre estoy feliz, me encantan los invitados que escoge el equipo, pero hoy particularmente es algo padrísimo porque está Alberto Carrión. Alberto Carrión es director general de Axis KG. Nos conocemos hace bajita la mano unos buenos 20 años, ¿sí? Y Alberto tiene una trayectoria brutal en marketing, empezando desde el lado de retail. Donde te tocó hacer desde planogramas en PCM, sí, después con su primera iteración digital, después que esa empresa creció y acabó trascendiendo otra cosa que es muy difícil en esta industria. Después su segunda iteración de agencia, Axis Digital, y ahora su tercera iteración de agencia. No hay mucha gente que puede decir que ha hecho construido tres agencias exitosas. Ahora Axis KG. Muchísimas gracias por estar, Beto, con nosotros, y además parte del grupo. Entonces, muy contento de estar contigo. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que sí, ha sido una trayectoria larga, ¿no? Recuerdo desde el tema de retail, ¿no? Cómo la incursión en herramientas que pudieran generar eficiencia, ¿no? Desde aquel entonces, desde el 96, y después la evolución que ha tenido el marketing digital hasta nuestros días, ¿no? Recuerdo que con mis primeras incursiones en marketing digital no había redes sociales, ¿no? O sea, hablabas de marketing digital porque hacía una agencia o un despacho sitios web, o hablabas de marketing digital porque se estaba implementando una pauta publicitaria, primeramente con todo el tema de display y banners, ¿no? Hoy hablar de marketing digital es un abanico de posibilidades enorme, ¿no? Que le permite a las marcas situarse frente al consumidor, ¿no? Desde el punto de vista de medios electrónicos. Yo creo que el tema de inteligencia artificial es muy interesante, y es muy interesante en varios ejes. Yo creo que coincidirás. El primero es que la fiebre de la inteligencia artificial, primero, no es nueva, ha habido siempre esta expectativa, pero la aceleración del interés se da con ChatGPT en, digamos, octubre, noviembre del año pasado, y de algún modo se mantuvo arriba. Yo creo que es debatible si la atención sigue en esos niveles. Yo creo que la gente se está empezando a acostumbrar a que es parte de su vida, pero empiezan a suceder ciertos fenómenos para mercadotecnia son importantes. El día de ayer Google presentó la primera iteración de Bard, que es capaz de, a partir de una búsqueda en Google, entregar el resumen de un artículo, lo cual me parece que genera problemas enormes para la concepción de contenido. Y coincidirás, Beto, conmigo que hoy mercadotecnia digital está muy recargada en el contenido. Entonces, si la inteligencia artificial está buscando optimizar el contenido, eso pone, creo que en problemas, en aprietos, ¿por qué no?, a los creadores de contenido. Sí, no. Yo coincido contigo. Ha sido como en cualquier situación de novedad e innovación en las industrias. La inteligencia artificial ha tenido un pico en este 2023 en temas de adopción, en temas de interés por parte no solamente de las personas que estamos en la industria de mercadotecnia digital, ¿no? Yo creo que de todos, ¿no? Incluyendo temas de educación, ¿no? Las universidades también empiezan a poner lineamientos relacionados a los estudiantes con respecto al contenido de las presentaciones y los trabajos que tienen que hacer. Entonces, el interés sí ha crecido en el 2023, pero como toda innovación, ¿no? Llega un momento en que después del pico empieza a estabilizarse, ¿no? Lo que normalmente conocemos como las olas toman su nivel, ¿no? Sí, como que la marea tiende a equilibrarse, a ser más predecible. Ahora, los datos interesantes, que me parece que Forrester era quien hablaba de que las empresas que habían implementado inteligencia artificial venían en 74% de los casos un aumento en ventas. Sí. Pero habría que ver qué es aumento en ventas. Habría que ver qué es aumento de ventas, como también el aumento de las tasas de conversión, ¿no? Google habla de que aquellas empresas que están incursionando con inteligencia artificial en las campañas publicitarias están aumentando un 30% sus tasas de conversión. Habría que ver en qué sentido, ¿no? Porque me parece que todo tiene que empezar en los procesos, ¿no? Al igual que cualquier herramienta que se ha ido implementando en temas de marketing digital, los procesos cobran mucha relevancia, porque no solamente es usar la herramienta, sino en el entendimiento del proceso puedes encontrar
cómo una herramienta, en este caso la inteligencia artificial, agrega valor a ese proceso, ya sea para incrementar la conversión, ya sea para incrementar las ventas, ya sea para disminuir el tiempo de desarrollo de algún material, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que los procesos son bien importantes para que, entendiendo el proceso, sepas cómo va a agregar valor una herramienta de inteligencia artificial. Mira, yo cuando pienso en inteligencia artificial no puedo evitar pensar en Dale Carnegie. Y tú dirías, ¿qué relación? Pero este autor, un autor que además nace en la pobreza y escribe el libro Cómo ganar amigos e influenciar personas, o ser influyente frente a personas, depende cómo lo traduzcas. Es un libro de 1936. Todos, asumo, conocemos ese libro, pero lo que pasa es que tiene un lado padre y un lado oscuro, ¿no? Si lo utilizas por el lado oscuro, te conviertes en una persona que está buscando con cada interacción influenciar y tratar de sumar a su network. Y normalmente puedes rápidamente identificar quién leyó el libro y lo utiliza con ese fin, y puedes identificar a quien no lo ha leído y quien es un poco más auténtico, porque lo que acaba generando ese libro es una suerte de fórmula y una suerte de tácticas y estrategias, etcétera. Pero ¿qué tiene que ver eso con inteligencia artificial? Pues es justamente eso. Cuando a mí Google o cualquier medio me dice, oye, a través de inteligencia artificial voy a optimizar tus headlines para que les hagan clic, me parece que están haciendo uso excesivo de ingeniería social o de estos modelos de LLM para encontrar cuál es justamente semánticamente la palabra que más influencia va a tener después de otra. Y entonces acaban siendo títulos que, no sé si coincidas, no son tan auténticos como algo que viene de un humano. Ahora, lo que sí hay que admitir de ChatGPT es que hay veces no sabes si fue un humano o no, pero sí se sienten como que tienen una ondita medio manipuladora, ¿no, Beto? Sí, a ver, al final del día la audiencia, ¿no?, tiene un grado de inteligencia que a veces olvidamos, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? O sea, la audiencia poco a poco va a ir detectando qué contenido es auténtico y qué contenido realmente empieza a ser paja frente a una velocidad en la que las marcas quieren reaccionar, ¿no? Yo creo que debemos de ser muy cuidadosos en las agencias para entender cómo una herramienta de inteligencia artificial en cualquier tipo de actividad, ya sea pauta publicitaria, generación de contenido, sitios web, etcétera, cómo puede agregar valor de cara a la audiencia que está esperando cada vez más que ese contenido sea relevante para ellos, ¿no? O sea, me parece que hoy en día se nos ha olvidado que el contenido tiene que ser relevante frente a la velocidad de sacar cada vez más contenido para competir con otras marcas. Entonces, en la velocidad en la que quieres sacar contenido, frecuencia y demás, empiezan ciertas marcas a olvidar la relevancia que debe tener el contenido. Yo te diría esto, Beto. Yo creo que la raíz está en el concepto de la hiperpersonalización. Sí. Y yo te pondría esto, que todo contenido hiperpersonalizado tiene una fórmula de estas extrañas donde dirías lo hiperpersonalizado no es necesariamente relevante, pero lo relevante siempre será hiperpersonalizado porque es justamente la extracción de este texto me interesa. Y seguramente te ha pasado que estás viendo estos videos cortos en no sé, en YouTube, o estás viéndolos en TikTok o Instagram, la plataforma que más te vicie, pero no se te pase que hay un video que pues no tiene nada que ver contigo, que no habría forma que el algoritmo supiera que estás pensando en empezar a hacer ejercicio en una semana, y lo ves y te atrae porque es relevante, y entonces sientes que es hiperpersonalizado. A diferencia de, estuviste buscando una carriola ayer para tu hermana que le nació un hijo, y entonces toda la publicidad que te llega es de carriolas y contenido de carriolas. O estuviste platicando de carriolas la noche anterior por la razón que fuera, y entonces te llega contenido de carriolas. El segundo es hiperpersonalizado, sí, basado en lo que escucharon, vieron, supieron, vieron tus clics, y el segundo tiene que ver con intereses que son más genuinos. ¿Crees que en mercadotecnia digital estamos entendiendo esto o estamos persiguiendo la hiperpersonalización como objetivo solamente? Bueno, creo que
los dos caminos están ocurriendo, ¿no? Hay marcas que claramente tienen un interés genuino en generar contenidos relevantes para sus audiencias y entran en procesos de planeación que probablemente lo que estamos viendo hoy de esas marcas fue planeado hace 6 meses o hace un año, ¿no? Hay otras marcas que están reaccionando solamente y en ese interés de reaccionar entran en el segundo ejemplo que tú ponías, ¿no? En tratar de personalizar un contenido, pero que a veces pierde sentido ante su audiencia, ¿no? Porque no encuentras la relación de por qué te apareció, te puede haber interesado en ese momento o quizá no. Y al final del día se trata de que todo esté pensado para que cumplamos un objetivo. O sea, en este rush, ¿no? de adopción de inteligencia artificial, estamos olvidando, creo yo, el objetivo que perseguimos al estar en una plataforma. Hay veces que tú ves las plataformas de ciertas marcas y son idénticas. Le están diciendo lo mismo a sus audiencias. Ves los sitios web y todo el contenido que está siendo generado es similar. No hay una diferencia como tal. Y creo que eso nos lleva a pensar entonces en una revolución de los procesos, porque si bien la inteligencia artificial hace eficiente un proceso en ciertas partes del mismo, también las personas, ¿no? Los profesionistas que están en mercadotecnia digital cobran relevancia en el sentido de curar un contenido si estás usando ChatGPT, en el sentido de realmente saber si la implementación de una campaña publicitaria a través de inteligencia artificial tiene sentido de cara a los objetivos que estás persiguiendo en temas de lead generation, en temas de performance, en temas de branding. Entonces, creo que debemos de ser muy cautos en cómo estamos implementando estas herramientas y no solamente implementarlas por querernos subir a esta tendencia de inteligencia artificial. Sí, y porque también hay riesgos. Es interesante, en la última conferencia, en un artículo reciente en NPR, que me parece un esfuerzo loable de generación de contenido y periodismo, hablan del evento de DEF CON, es un evento de hackers. Y te platico un poco, Beto, si no lo leíste. Los hackers se dedicaron durante días a ver cómo podían engañar al motor de inteligencia artificial para que les diera datos sensibles. Y pensarías que eran, bueno, yo pienso en la película de Swordfish y hackers súper complicados, pero eran las tácticas más simples en las que caía la inteligencia artificial. A un chatbot financiero te preguntaba cuál era tu nombre y entonces lo que hacían era poner un número de tarjeta de crédito. Es decir, mi nombre es el número de tarjeta de crédito. Entonces, cuando le preguntaban el número, contestaba el nombre y así los hackers podían, fíjate, ¿sí? Qué cosa tan evidente, tan obvia, pero que pues a mí no se me ha ocurrido, pero claro, ellos son estos famosos Red Teams donde están retando la seguridad de la inteligencia artificial. No creo que la inteligencia artificial como solución única sea el mejor camino. Creo que tiene que ser, yo personalmente creo que tiene que ser un aliado, tiene que ser la nueva calculadora científica, si tú quieres, del mercadólogo, pero no puede reemplazar este sentido común. Totalmente. Y eso me refiero cuando hay que entender cómo una herramienta de inteligencia artificial va a agregar valor al proceso para generar cualquier actividad de mercadotecnia digital. No sé si has hecho el ejercicio de que ChatGPT escriba tu biografía. No lo he hecho. Yo lo hice y honestamente lo que aparece no es la persona, no es Alberto Carreón, ¿no? O sea, ni siquiera ponen dónde estudié. O sea, la universidad donde supuestamente estudié es otra, ¿no? A la Universidad Panamericana, donde actualmente trabajo no es Axis KG. O sea, entonces, cuando haces esos ejercicios, te lleva a cuestionar ¿qué está tomando en consideración? Más allá de si el prompt estuvo bien o no hecho, pero ¿qué está tomando en consideración para arrojar esa información de alguien que tú conoces? Ahora, imagínate que usas esa herramienta sin sentido, simplemente por entregar un contenido, por generarlo, y no tienes la capacidad, ¿no? Para
entender si lo que está arrojando realmente es fidedigno, es veraz. Entonces, ahí entra el peligro con la generación de contenido relacionado a marcas, porque lo que queremos es impactar a la audiencia de manera adecuada, ¿no? Y diferenciarte de la competencia en ese escenario. Y yo creo que ese es el tema central. Pero me iría tal vez un paso más atrás a lo que decías. Hay un no reconocimiento de que los datos disponibles para entrenar un modelo de inteligencia artificial son más limitados de lo que parece. No sé, pienso en una campaña de search. Llega un cliente y dice, oye, quiero una campaña de search, veamos qué palabras son mis palabras clave, cuáles son las de la competencia, una concatenación, etcétera. Al final estás hablando de un universo muy limitado de palabras clave, más las relevantes. Entonces lo que acaba pasando es una recomendación que se alimenta de la recomendación, que se alimenta de la recomendación, y no sé si acabamos contaminando el mismo modelo, porque lo que yo veo, porque he estado con marcas que se compiten, es que están usando la misma serie de datos. Uno está revisando las palabras de clave del de enfrente y el de enfrente el de él. Y eso pasa mucho en aerolíneas, en donde pues todos están yendo por vuelos a Cancún. O sea, no hay mucho que optimizar. Claro. Donde probablemente tenga más sentido hablar de la gran experiencia que es ir a yo que sé, a Shelha o yo que sé, lo que tú quieras. Lejos de simple y sencillamente ir por vuelos Cancún, vuelos París, vuelos Monterrey, que acaba siendo una perversión del modelo de mercadotecnia digital. Creo que eso no es relevancia. No es relevancia porque no conectas con la audiencia de manera adecuada. Fíjate, hace ya más de 5 años me tocó ver un video de una empresa que se llama Pet Commerce. Es un sitio web, o sea, es un sitio de e-commerce, pero que está enfocado a las mascotas. Y quien decide qué agregar al carrito es la mascota, utilizando inteligencia artificial a través de la cámara del usuario, ¿no? O sea, si tú tienes una mascota y abres el sitio y pones a tu mascota enfrente de la computadora, la inteligencia artificial a través de la cámara detecta los movimientos de tu mascota, ¿no? Y con eso, ¿no? Claro, lo alimentaron de muchos datos relacionados a los movimientos y motivaciones de la mascota, pero con el movimiento sabe el sitio qué producto sí le está gustando a la mascota y lo agrega al carrito. Más allá de si realmente es lo que tu perrito esperaba, ¿no? De un juguete o de cualquier otra cosa que vende el sitio, me parece que es uno de los ejercicios que hablan de cómo estamos usando la inteligencia artificial para conectar con la audiencia, porque no queremos conectar con el perrito. Al final quien hace la compra es el dueño de la mascota, ¿no? Es la persona, pero generas esa conexión emocional de poner a tu mascota enfrente de la computadora, cuando sabes que la mascota no le va a dar el clic para pagar, ¿no? Pero generando esa conexión, generas la relevancia y entonces el sitio tuvo, y ganó premios, el sitio tuvo un pico de visitas y de aumento de ventas simplemente por el hecho de poner a la mascota al centro, ¿no? Me tendría que preguntar, digo, yo no soy, yo no tengo mascotas, entonces no sabría cómo probarlo, pero me pregunto qué pasaría, o sea, cuál sería el nivel de frustración de un usuario, hablando de tecnología y expectativas, si pones al perro enfrente, hace los gestos que quieras, pides las cosas y llegan y el perro lo ignora. O sea, ¿crees que habría una molestia del consumidor? Yo creo que sí. ¿Quién sabe? Porque la experiencia, o sea, lo que intenta el sitio es que tú pongas al perrito a elegir el producto. Y esa es la experiencia. O sea, en el caso mencionan, lo que queríamos generar era la experiencia de que el usuario pusiera su mascota y la mascota eligiera qué producto. Más allá de si después lo usaba el perrito o no, ¿no? O sea, a muchos de los que tenemos mascota hemos comprado muchas veces un juguete y llegamos y es ignorado por completo, ¿no? Entonces la experiencia era, le voy a llevar este juguete al perrito, pero en este caso la experiencia es poner al perrito a que elija, ¿no? Entonces el uso de inteligencia artificial, como bien decías, data de hace muchos años, ¿no? Décadas, ¿no? O sea, los chatbots son inteligencia artificial, ¿no? Hoy es tú usas un chatbot, ¿no? Para una conversación y es completamente diferente a lo que hace 10 años sucedía, ¿no? Y creo que el avance irá dándonos un entendimiento de dónde usarlo, cómo usarlo y con qué objetivo también. Mira, yo veo
una intersección peligrosa entre la mercadotecnia y la inteligencia artificial. Veo una muy prometedora, Beto, pero veo una en donde la inteligencia artificial se utiliza para crear un producto y después este producto se mercadea, ¿no? Y ahí es esa intersección donde la herramienta o el uso de mercadotecnia digital para proveer una herramienta basada en inteligencia artificial que podría o no ser ética, podría traer problemas. Y pienso en esta app de Undress, ¿no? Este ejercicio de tener una aplicación que pueda tomar una foto de persona y que a través de inteligencia artificial imagine cómo se vería desnuda. Yo creo que ahí empiezas a tener intersecciones pues no tan agradables. ¿Por qué? Porque tienes la aplicación, tienes los límites éticos, pero después tienes los algoritmos de las plataformas de redes sociales, que son en esencia inteligencia artificial, que encuentran cómo promover ese contenido a las personas de internet. Entonces se genera un círculo vicioso que no veo yo que agregue valor a la humanidad. Igual estoy siendo muy idealista, no veo que agregue valor. Mira, no lo agrega desde luego. Y creo que como mercadólogos tenemos siempre que pensar en el tema ético, ¿no? Porque si no se desvirtúa todo y podemos llegar a cuestiones que dañen no solamente una marca, que dañen a las personas, ¿no? Entonces, también me parece que la responsabilidad en el uso de estas herramientas tiene que ponerse al frente, ¿no? O sea, no podemos simplemente porque existan usarlas sin ton ni son. Debe de haber toda una estrategia para su uso y la manera en la que este uso agregue valor a todo el proceso, a la marca, a la audiencia, ¿no? Debemos de pensar siempre la audiencia, la marca y también del lado de las agencias, cómo los colaboradores dentro de una agencia agregan valor, ¿no? Y viceversa. La herramienta cómo agrega valor y el colaborador cómo agrega valor utilizándola, ¿no? Hay herramientas de edición de video que las puedes usar, claro que las puedes usar, pero pues esas herramientas, si no sabes editar un video, probablemente la pieza final no sea un video atractivo, bien hecho, ¿no? Cuidando ciertas cuestiones relacionadas al audio, a la edición, la composición, los cortes, etcétera. Sí, regresamos a un tema de calidad. También en esta ecuación de hiperpersonalizado, relevante, pues creo que no todo contenido relevante tiene calidad, pero todo contenido que tiene calidad es capaz de hacerse relevante. Entonces, parecería que hay un triángulo entre calidad, relevancia y hiperpersonalización. Pero un poco regresando, para mí el fenómeno de Undress es importante, ¿no? Es una aplicación con 7 millones de descargas. Me parece que oscila, está arriba de los 20 minutos por sesión de parte de los usuarios, ¿no? ¿La has bajado? ¿La has visto? La he visto. Me parece que es algo que no se habla suficiente. Estamos tan emocionados con la capacidad de no hacer un trabajo escolar con ChatGPT que no vemos las consecuencias de una pseudo violación de la privacidad, porque en realidad no te están desvistiendo, pero pues qué riesgoso que puedan tomar foto de una persona, poner ciertas características de edad, etcétera, y tener una simulación de cómo se vería desnuda y subirla. ¿Dónde están los límites de si está bien o está mal? A mí me parece que está mal, pero ¿dónde están los límites? Es que los límites hoy no existen, no están existiendo en términos de lineamientos, en términos incluso de legislación, ¿no? O sea, no es un tema menor, ¿no? La legislación en marketing digital también está un poco en pañales. O sea, no hay ciertas cuestiones globales, ¿no? que a las que se enfrentan las marcas, los medios, las agencias, porque no existe, ¿no? Una legislación que realmente tome en consideración todos los factores que puede haber alrededor del uso de una herramienta o la publicación de un contenido. En temas de inteligencia artificial, al menos en las agencias, creo que el que implementemos lineamientos de uso también es cuidar a las marcas, es cuidar a las audiencias, porque si no se sale de control. Y esta aplicación que comentas claramente, ¿no?
no hay un límite, la puedes usar, pero lo que puede hacer alguien con malas intenciones a partir de ese uso puede dañar la imagen de una persona, puede dañar hasta cómo se sienta emocionalmente hablando, ¿no? Y entonces ahí es donde todas estas películas, ¿no?, de inteligencia artificial y futuristas chocan en el sentido de que la inteligencia artificial puede desplazar a los seres humanos, ¿no?, porque simplemente no hubo un límite. No, o sea, es muy futurista hablar de esto y quizá esperemos no llegar a lo que esas películas luego presentan, pero me parece que a veces, ¿no?, estamos en esa raya de hasta dónde debo de usarlo, hasta dónde me es permitido y volvemos al tema ético, ¿no? Creo que no debemos de olvidar, y no solo en mercadotecnia, en general, ¿no?, en el mundo, la parte ética, ¿no? Me parece que es un tema de desvalorización, si me permites ponerlo así, del ser humano. O sea, creo que estos reportes recientes de que Disney y que Marvel y que otros estudios estaban pidiendo a los extras venir a grabar y los iban a escanear de tal manera que ya pudieran representarlos sin llamarlos al estudio, pues empieza a generar problemas. Y de hecho parte de la huelga de los escritores en Hollywood está relacionado con eso, que es cómo salimos nosotros perjudicados, que a partir de un modelo de lenguaje entrenado con nuestras palabras se genere para hacer un guión como si lo hubiéramos escrito nosotros. Y en ese sentido, pues qué desagradable que seas un actor, te inviten, te paguen un día, te escaneen y entonces te pongan, como en el caso de Ted Lasso en Apple TV, pues con 20 actores llenen todo un estadio, nada más los grabaron un día y digitalmente y con inteligencia artificial crearon todo un estadio de gente echando porras justamente en el programa de Ted Lasso. Y son estas intersecciones con mercadotecnia digital, que no es otra cosa más que el esfuerzo de mercadear y hacer llegar un producto, hacer llegar la opinión de una marca, la recordación de una marca a través de medios digitales. Muchos argumentarían, yo he argumentado, que no existe tal cosa como mercadotecnia digital y mercadotecnia tradicional, sino que es mercadotecnia, punto. Pero sí es útil, reconozco, el análisis de mercadotecnia digital solo, por las herramientas tan particulares que conlleva. Sí, desde luego te ayuda a tomar ciertas decisiones de lanzamiento de productos, ciertas decisiones de pricing, ciertas decisiones incluso de cómo puedes competir mejor, no solamente en el escenario digital, sino en el escenario de punto de venta físico, ¿no? O sea, claramente la mercadotecnia digital ha ayudado a tomar mejores decisiones a las marcas. Lo que yo pienso que está pasando es una sobresaturación de mensajes por la posibilidad de hacerlo hacia la audiencia, ¿no? Hoy recibimos más de 10,000 impactos al día. Eso era impensable hace 2 décadas, ¿no? Entonces, dada esta saturación de mensajes, las marcas buscan ser relevantes, ¿no? Y en la búsqueda de ser relevantes, en algunos casos se genera una mayor frecuencia de la que el usuario está dispuesto a recibir, ¿no?, en contenido, porque no hay un proceso adecuado para identificar dónde este análisis te va a ayudar a generar esa relevancia, cuando ni siquiera a veces necesitas una alta frecuencia de generación de contenido, ya sea en un blog, ya sea en redes sociales, ya sea en un canal de YouTube, ¿no? Sí, y me haces pensar en mercadotecnia B2B y en la mercadotecnia negocio a negocio. Hoy se le da más importancia al número de leads, de prospectos que puedas generar y no necesariamente a la capacidad de cierre, lo cual te da una buena pincelada de que el músculo está en alcance, no está necesariamente en la última milla o en cerrar la venta o en el relacionamiento. Es, pues tú tráeme 1,000,000 de leads y uno va a cerrar, ¿no? Y yo creo que ese no tendría que ser el atributo de mercadotecnia, no era históricamente. No, me parece que deberíamos de pensar más en la calidad de ese lead, ¿no? Y entonces, ¿cuántos leads de calidad real se necesitan para llegar a una meta de ventas? Porque si no se vuelve nada más un tema de volumen y te enfrentas a una problemática de atención de ese volumen para cerrar, ¿no?, para llevarlos a un cierre.
Y hoy también la automatización, ¿no? que existe en ese sentido ayuda a las campañas a alimentarse de manera automática en cuestión de las audiencias para generar estas pues conversiones de mejor calidad, ¿no? De cara al cierre. Híjole, no sé, a mí no me la vendes ahí. Yo creo que el gran problema es que cuando hablamos de optimización, las recomendaciones de la mayoría de las plataformas acaban siendo gasta más. Bueno, sí. Eso no es optimización. Bueno, eso no es optimización. Es una ecuación en donde sabes que el presupuesto tiene un peso desmedido en los resultados. Y entonces la recomendación siempre va a ser gasta más. Eso no creo que logremos nada con eso. No, o sea, coincido contigo. O sea, el tema no es gastemos más. El tema es, con base en cierto presupuesto y el análisis previo realizado de las audiencias, de los leads que estás generando, de los mismos clientes que ya tienes, cómo puedes hacer para llegar a la meta que tienes de ventas, ¿no? Sin necesariamente generar un volumen que al final del día es paja. O sea, en tema de tú lo mencionas ahorita, B2B contra B2C. En tema de e-commerce, ¿no? Pues al final del día te vas mucho por el performance que están generando tus campañas y cómo está impactando eso en la venta, y lo estás midiendo en tiempo real. En el tema de B2B influyen otros factores para que llegues a una meta de ventas, porque parte todo, sí, desde el funnel, ¿no? La atracción, etcétera, cómo generas el lead, cuántos leads estás generando y cuántos de esos son realmente de calidad y que avancen a lo largo de todo el funnel de conversión. Entonces, cuando a mí me dice, no sé, una marca, oye, pues ya generé X número de leads con este presupuesto, pues invirtamos el doble para generar el doble de leads. No necesariamente es la ecuación adecuada, ¿no? Hay que entender muy bien el comportamiento de las campañas, porque siempre las plataformas publicitarias van a querer que gastes más. Esa es la idea pues ese es su negocio. Ese es su negocio. Sí, es como de antaño que te hablaba Axtel, no sé, te pasó le hablo para ayudarle a bajar su cuenta. Yo siempre decía, claro que no, o sea, ¿por qué me hablarían para bajar mi cuenta? Siempre era para migrarte a otra tecnología o para algo. En Nextel creo que también lo hacía, esas marcas de antaño. Pero mira, el problema con la inteligencia artificial es utilizarla solamente como un gimmick. Seguramente viste el caso de Pack and Save, retail en Australia, me parece que lanzó un bot en donde le decías lo que tenías en tu refrigerador y te generaba recetas. Entonces, pues era muy interesante, ¿no? Si ponías, yo lo utilizaba un poco para un artículo y ponía, bueno, pues tengo plátano y cilantro, ¿no? Entonces me inventó una receta para un smoothie de plátano y cilantro. Y yo dije, bueno, pues no me atreví a probarlo, pero se veía una receta razonable. Pero los usuarios, abusando de que era un motor de inteligencia artificial, le dijeron, bueno, pues tengo Oreos y cloro. Entonces, esta máquina lo que hizo fue crear un pastel o una bebida refrescante de Oreo y cloro, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, de algún modo el motor de inteligencia artificial no podía distinguir lo dañino que podía ser esto, y tú puedes poner todos los disclaimers al inicio, este es un motor, es experimental, no está supervisado, no le hagas caso, lo que quieras, pero pues este retail pues está en boca de todos los medios por lo que me parece a mí un error garrafal y una prisa desmedida por decir, voy a hacer un chunchecín padre con inteligencia artificial y lo voy a subir a mi sitio. ¿Qué es lo que hablábamos de la adopción, ¿no? En este rush de adopción y de querer salir al mercado diciendo que tienes un modelo de inteligencia artificial que te ayuda a X cosa, perdemos de vista si realmente, ¿no?, es adecuado hacerlo. Perdemos de vista los lineamientos que se deben de tener, disclaimers, etcétera, 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 ¿no? Y si realmente eso aporta valor al consumidor, ¿no? Porque, pues imagínate, es como el caso de no recuerdo la marca, pero sí el tema de que una persona en Estados Unidos metió a su gato al horno de microondas, ¿no? Y demandó a la marca porque en las instrucciones no decía que no podías meter a un gato al horno de microondas. Bueno, en Estados Unidos pasan las cosas. Sí, pero imagínate eso llevado al extremo en temas de inteligencia artificial, pues podríamos estar creando modelos de lo que fuera sin poner
al centro, al consumidor, a las personas, ¿no? Esta desvalorización de la que hablabas no solo pasa con la inteligencia artificial, está pasando en general en el mundo y no solamente en los negocios, ¿no? Entonces, creo que nos enfrentamos a un tema en donde debemos de ser como profesionistas, mercadólogos, hombres de negocio, gente que piense previamente lo que queremos lograr con las herramientas antes de usarlas, simplemente por usarlas. Porque eso pasó en enero. Todo el mundo empezó a usar ChatGPT. ¿Por qué? Porque lo querían usar, sin pensar qué consecuencias iba a tener para las marcas a nivel contenido, para las campañas a nivel performance. Simplemente el hecho de usarlas y decir que soy una empresa que está usando inteligencia artificial. No, y a ver, la inteligencia artificial en generación de contenido tiene sus problemas. O sea, si tú utilizas ChatGPT para redactar mails súper complejos, el problema es que cuando te habla el cliente y te pregunta algo del mail, no hay forma que te acuerdes, porque no lo escribiste tú. Claro. Es un poco, pienso yo, que es un poco como que te dieran el acordeón antes del examen, pero que lo escribía alguien más. Entonces, pues te iban a cachar, primero que tenías que sacar y buscarlo, y segundo porque no sabías qué estabas buscando, no entendías lo que estás haciendo. Tiene que haber un involucramiento muy íntimo en el ser humano en la generación de contenido. El delegar la generación y el planteamiento de contenido en un motor de inteligencia artificial es cómodo, es práctico, es rápido, pero a largo plazo no estoy convencido que genere un beneficio. Y te lo digo simple y sencillamente porque si yo pienso en Coca-Cola, si todos los comerciales de la historia de Coca-Cola hubieran sido generados por inteligencia artificial, no hay una asociación de los valores de la marca con esos comerciales. No lo habría, no hay cómo. Exactamente. ¿No? Sí. Ese creo que tendrá que haber una línea. Y no estoy diciendo que no lo uses, pero probablemente lo único que va a hacer es un anuncio responsivo a la realidad y a la data que le des, que no quiere decir que sea relevante. Exactamente. O sea, y creo que el nivel de involucramiento no solamente es en la persona que va a ejercer la tarea de usar la herramienta, sino también tiene que haber un nivel de supervisión para que se cumplan parámetros en temas de contenido, por ejemplo, a nivel SEO, ¿no? Y todas las premisas que hoy Google te dice que debes de cumplir para que un contenido se posicione orgánicamente y no infrinjas las políticas de Google, pues tiene que haber un nivel de supervisión. O sea, la herramienta te va a generar el contenido que le digas que te genere. La pregunta es, oye, ¿realmente tiene todos los parámetros a considerar en una estrategia de SEO, por ejemplo? ¿Realmente este contenido es 100% diferenciable a otro contenido de otra marca que también esté usando inteligencia artificial? Porque ese también puede ser un riesgo, ¿no? O sea, nadie te dice que un prompt va a ser completamente diferente a otro, ¿no? Nadie te lo dice. Entonces pueden ser similares y el contenido va a ser similar. ¿Dónde está la diferencia? Pero la respuesta puede ser exactamente la misma. Exacto. En febrero escribí ahí una columna que hablaba un poco de inteligencia artificial, ¿no? Como eje de análisis. Y lo que yo hacía es que le preguntaba en ese momento a ChatGPT o a Jasper, no me acuerdo qué herramienta, le decía, oye, dime cuáles son los aciertos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y decía, no, pues seguridad, salud, empleo, yo qué sé, ¿no? 5 cosas. Y le preguntaba, okay, ¿cuáles son los 5 desaciertos que ha hecho mal el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Y o sea, seguridad, salud, lo mismo. O sea, lo mismo que decía ChatGPT que era lo bueno, era lo mismo que decía que era malo. Lo cual tendría que servir como una alerta de, oye, esta es una herramienta de redacción, no es una herramienta de análisis o sesuda o no piensa. Pero el nombre inteligencia artificial lo hace muy seductor, ¿no, Beto? Claramente, ¿no? O sea, parecería que la herramienta está pensando en cómo generar un contenido adecuado para una marca bajo ciertos parámetros. Y no, o sea, te está agregando, o sea, está tomando contenido de cierta, pues del contenido al que puede tener acceso y te lo ordena. Pero la pregunta es, ¿realmente cumple una estrategia adecuada con base en lo que quiere generar la marca de cara a su audiencia? ¿Es completamente diferente al contenido que pueda estar generando la competencia, sí o no? Entonces, por eso yo creo que
tema de lineamientos dentro de las organizaciones que estén usando la inteligencia artificial es la tarea más importante a la hora de usar la inteligencia artificial y el proceso para usarla. Porque parecería que es, bueno, pues usemos, ya están los lineamientos, usémosla. ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿No? Entonces, regreso al punto inicial de la conversación. Si tienes identificado claramente tus procesos para generar cualquier tipo de contenido, ¿no? Hablando de contenido específicamente, vas a poder identificar en dónde una herramienta te agrega valor y cómo debes de supervisar la pieza final a partir de la combinación de inteligencia artificial y de curación del contenido, ¿no? ¿Cuáles son los componentes, Beto, de estos protocolos o de procesos de implementación de inteligencia artificial en una campaña de marketing? Bueno, yo creo que primero es primero entender, ¿no? O sea, en el proceso hay que entender el objetivo que persigue una marca a la hora de generar el contenido. O sea, ¿para qué voy a generar un contenido? Porque hoy hablamos de contenido y generación de contenido y cada vez más y más y más frecuencia, pero ¿para qué quiero generar ese contenido? ¿Cómo aporta ese contenido a la estrategia con base al objetivo? Segundo, hoy, ¿cómo lo hago sin inteligencia artificial? ¿Cuál es el proceso de generación de contenido sin inteligencia artificial? Ok, identifico cuáles son las tareas que más tiempo pueden estar tomando en ese proceso. Oye, hay una herramienta de inteligencia artificial que me ayude, ¿no?, a disminuir el tiempo de esta tarea para poder incorporar otra tarea que agregue valor. Imaginemos en la generación de un video, ¿no? Hay herramientas que ya de inteligencia artificial que te editan un video, ¿no? La pregunta es, ok, si ya tengo estas herramientas y disminuyo tiempo para la edición, yo como editor de video, ¿qué otras cosas puedo agregar a ese video para hacerlo más completo? Mucha suerte con eso. Sí, claro, o sea, es una conversión compleja, pero creo que si no nos damos a la tarea, en este caso las agencias, de tener los procesos identificados, cómo aportan valor las herramientas y lineamientos adecuados, se puede salir de control la generación de contenido y puede impactar cosas buenas que hayas hecho hace 4, 3, 2 años, porque sabemos que también la parte de posicionamiento orgánico es un tema de frecuencia, consistencia, ¿no?, y paciencia. No, pero imagínate que hiciste las cosas muy bien durante 2 años y de pronto empiezas a incorporar inteligencia artificial para generar esos contenidos que para posicionar mejor tu sitio, pero que no están bajo un proceso de supervisión adecuado, y empiezas a no cumplir las premisas de Google en posicionamiento orgánico. Lo que hiciste 2 años y ganaste, lo vas a ir perdiendo. Entonces, más vale, ¿no?, sentarse y definir en dónde sí agregó, cómo lo superviso y de qué manera esto va a ser mejor lo que ya venía haciendo. Porque a veces se nos olvida eso. O sea, ya lo estamos usando, ya tenemos los lineamientos. Oye, ¿y realmente es mejor lo que estoy haciendo a lo que hacía? Probablemente fuiste más eficiente, disminuiste tiempos, ¿no?, que todas las agencias queremos que eso suceda, pero ¿las piezas son mejores que las anteriores? Porque si la respuesta es no, entonces no te está ayudando a agregar valor la inteligencia artificial. Sí, coincido. Se habla mucho de inteligencia artificial en términos de lo rápido que es, pero se habla poco de la calidad. Exactamente. Pues Beto, es increíble lo rápido que se pasa el tiempo. Sí. Mil gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad que una plática padre. No, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues hay que seguir atendiendo estos temas de inteligencia artificial y marketing digital. Por supuesto, hay que hacerlo. Beto, gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en el podcast de Merca 2.0. Los vemos aquí todos los jueves. Por favor, suscríbanse, denle like, manita para arriba, campana, suscripción, TikToks, todo, denle todo, por favor. Nos ayudan mucho a mantener este contenido gratuito para ustedes y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.